Hola, deseo que se encuentren muy bien. Acá en YouTube, pues justamente los estoy invitando a mi canal Fidel del Sol. Los invito a suscribirse. Sí, para que pues tengan nuevo contenido cada vez que suba un video. Y además, pues también, si lo desean, pueden tocar la campanita de notificaciones para activar todas las notificaciones. Eso va a hacer de que cada vez que suba un video, pues automáticamente a usted le llegue la alerta. Entonces, el tema de hoy. Bueno, adentrándonos en el tema de hoy, pues justamente va a ser la matemática. Hay muchas personas que a lo largo de nuestras vidas nos dirán: oh, la matemática. Oh, qué incómoda, qué aburrida, qué difícil. Ahora, si razonamos un poco, pues justamente podemos darnos cuenta de que prácticamente en cualquier lugar del mundo, pues al igual que muchas otras ciencias, pues desde luego se encuentra la matemática. En lo largo de mi vida me he encontrado a diferentes personas que me han dicho: no me gusta la matemática. Exactamente dicen así: no me gusta la matemática. Y de cierta forma, pues los entiendo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que quizás su experiencia alrededor de esta ciencia, pues es muy probable que no haya sido la más divertida. Hoy, pues justamente vamos a ver un poco de qué trata esta ciencia y en sí, pues, qué estudia. De todas formas, puedo comentarles lo siguiente. A usted pudiera no gustarle la matemática, pero en cualquier lugar del mundo, la matemática se encuentra presente de diversas formas. ¿Quién pudiera decirme que en su vida nunca ha visto un número? Y desde luego, otro tipo de simbologías, en este caso relacionadas con la matemática. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay? La matemática viene funcionando como un idioma universal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted está en España y en España el idioma que se habla es el español. O usted va a Inglaterra y el idioma que se habla es el inglés. O quizás usted desea ir a Francia y el idioma que se habla es el francés. Pero ¿por qué digo que la matemática es un idioma mundial? Pues justamente porque a cualquier país que usted vaya, independientemente de su idioma, en este caso territorial, pues la matemática es la misma a nivel universal. Es por eso que digo que la matemática es un idioma universal, un idioma mundial, compuesto por diversas áreas, en este caso, conjuntos sistemáticos. ¿Qué significa esto? Pues justamente que aunque son diferentes áreas, pues todas se relacionan entre sí, formando un sistema racional. Por eso es que surge mi invitación a razonar cada vez que estemos analizando conocimientos matemáticos, que a su vez pues serán coherentes. Su objeto de estudio son objetos puramente abstractos. Sus conocimientos se aplican a la realidad físico-natural. Esto es una de las cosas que más admiro de la matemática. Es una ciencia
práctica, muy práctica. Entonces, como les comencé diciendo, por la importancia que tiene, porque es una ciencia muy práctica, es la razón por la cual debemos de precisamente dedicarle un tiempo. Desde luego, tener conocimientos matemáticos y poder aplicarlos a nuestra vida, en nuestra práctica, va a ser muy importante. La matemática valida sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas, pues estamos hablando de definiciones que no necesitan una demostración, pues se da por consenso de que son verdaderas. Además, podemos agregar de que tienen en cuenta reglas de inferencia. Estudia las propiedades y relaciones entre entidades como números, figuras geométricas y símbolos en general. Para facilitar el estudio de la ciencia matemática, esta se divide en ramas o áreas, conocidas como las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas. Las matemáticas puras tienen como objeto de estudio la cantidad, la estructura, el espacio y el cambio. Las matemáticas aplicadas pues estudian la variabilidad. Desde luego, cada uno de estos objetos de estudio pues están relacionados entre sí. Y para poder poner en práctica pues cada una de estas partes se requiere de suficiente estudio. Las cantidades se estudian, por ejemplo, en la aritmética. Casi siempre cuando iniciamos el estudio de la ciencia matemática, empezamos por el cálculo aritmético. Se puede decir de que sería la parte más sencilla de la matemática. Se recomienda, pues, adquirir habilidades en esta área, ya que esto es lo que nos permitirá poder profundizar en los contenidos con una base de conocimiento sólida. A su vez, podemos comentar de que las cantidades están relacionadas con los conjuntos numéricos. Existen diversos tipos de números. Y por cierto, aprovecho para comentar de que los números son infinitos. Sí, infinitos. Por lo tanto, contamos con un universo matemático extraordinariamente infinito. En ocasiones, cuando recuerdo en edades tempranas, pues pensaba, ¿hasta dónde llegarán los números? Y a medida que fue pasando el tiempo y que iba profundizando en el estudio de la matemática, pues pude aprender y conocer que los números son infinitos. Ahora, por ejemplo, entre los números naturales, pues están los que acostumbramos a usar naturalmente, de cierta forma, de ahí proviene su nombre, para pues contar cantidades. Como por ejemplo la cantidad de bolígrafos o lápices que puede aparecer en un lugar, o quizás
los lápices que trajo mi compañera de estudio. Dentro de los números enteros, pues vale comentar de que está muy relacionado con el conjunto de números naturales, lo que a medida que profundicemos en su estudio vamos a percatarnos de que realmente abarca otra cantidad de números. Dentro de los números fraccionarios es un tipo de número que se usa mucho de forma muy práctica, ya que la gran cantidad de cifras que se encuentran en el universo pues están expresadas con números fraccionarios. También las cantidades están muy relacionadas con los números racionales e irracionales. A su vez, podemos decir que de forma muy general todos los números van a estar expresados por números reales. Y ya con un poco más de complejidad, pues vemos cómo se expresan las cantidades relacionadas a los números complejos. El objeto de estudio estructura, pues se estudia en la parte del álgebra. Diría que hoy en día es una de las partes de la matemática que más se aplica. Como por ejemplo, en el momento de calcular una ecuación. El álgebra, como todas las áreas, pero digamos que con especial interés, se relaciona mucho a la aritmética. En este caso es el momento en el que se empieza a vincular a las letras que conocemos, por ejemplo, del abecedario español, conocida como variables. Además, de forma pues muy organizada, también se estudia la estructura en el área de la combinatoria, la teoría de grafos, la teoría de grupos, muy importante en la aplicación de problemas, la teoría de números y la teoría del orden. Para tratar el espacio, pues contamos con la geometría, la trigonometría, la geometría diferencial, la geometría fractal, la teoría de la medida y la topología. Prácticamente cualquier objeto que encontramos alrededor de nuestro planeta, incluso en el espacio aéreo, pues está muy vinculado a la geometría. Dígase en este caso a la geometría plana, a la geometría puramente del espacio o a la geometría analítica. No pudiéramos contar con ninguno de estos objetos si no se profundizara en el estudio
del espacio. Los matemáticos nos encargamos de estudiar el cambio en las áreas del cálculo, el análisis complejo, específicamente el cálculo vectorial, las ecuaciones diferenciales en los sistemas dinámicos y la teoría del caos. Existen diversas asociaciones internacionales de matemáticas y casi todas pues coinciden en que la matemática como ciencia se divide en diversas ramas. Ahora, si analizamos que en su gran mayoría se pueden dividir entre las ramas de las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas, se concibe de que el cambio se estudia en la matemática pura, pero se puede comentar de que está muy relacionada con las matemáticas aplicadas, ya que son muchas las magnitudes relacionadas con otras ciencias, como la física, como la química, como la biología, etcétera, que justamente tienen muchos sucesos relacionados al cambio. La rama conocida como las matemáticas aplicadas, pues justamente reciben este nombre porque se aplican. Son muy importantes. Justamente son las que se encargan del objeto de estudio de la variabilidad. Se analiza cuando trabajamos con la estadística. Además, también está muy relacionada en la matemática financiera. Se profundiza en el análisis numérico, la biología matemática, la criptografía, la dinámica de fluidos, la economía matemática. Justamente es la que está relacionada a lo que es el desarrollo de los países. Podemos mencionar con otro nombre de que la variabilidad es el objeto de estudio principal de la matemática computacional. Hoy en día, pues, podemos entender la importancia de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Entonces, pues, aprovechando esta posibilidad, tratamos siempre de aplicar la ciencia de la matemática a otras ciencias. Y como casi todo está en constante variabilidad, esa es la razón por la cual existen áreas de la matemática como la física matemática, la geometría computacional, la optimización, que se puede decir que es justamente la parte que se encarga de ir perfeccionando los procesos. Además, también estudia la variabilidad, áreas como la química matemática, la teoría de control, la teoría de juegos y la teoría de probabilidad. También otra parte muy aplicable a la hora de solucionar problemas. De manera muy sintetizada, en este video, pues le comenté un poco
de qué trata la matemática y en gran parte a qué dedica su estudio. Desde luego, en los próximos videos iremos entrando en contenido y les será pues mucho más agradable ver cómo se va desarrollando de una manera pues muy lógica el estudio de esta ciencia. Es muy importante razonar cada vez que estemos analizando un problema en la vida diaria y de forma muy práctica, y saber de que tenemos a la ciencia de la matemática que en muchas ocasiones pues a través de esta vamos a poder darle soluciones a muchos problemas. Vamos a ver de qué forma nos sirve para la vida. Durante mis años de estudio de nivel primario, luego secundario y hasta terciario, muchas personas pues siempre me preguntaban, ¿y para qué estudiar matemática? Pues entonces pensé y me di a la tarea, además considerando de que sería muy provechoso, ya que responde a esta pregunta: ¿para qué me sirve la matemática? Pues crear videos con contenidos que puedan explicar la importancia de esta ciencia en nuestras vidas. Desde luego, los matemáticos, es decir, las personas que se dedican al estudio de esta ciencia, pues sí conocen, digamos, con más experiencia, la importancia de la matemática a nuestras vidas. Pero también es mi razón de ser que en este contenido matemático, las personas que empiezan justamente ahora a conocer un poco más de esta ciencia, pues que logren entender que realmente es muy importante y que casi todos los objetos que se encuentran en nuestro universo, en nuestro radio de acción, pues no estarían concebidos sin la ciencia de la matemática. Además, como les pude explicar, pues es una ciencia que está muy relacionada a otras ciencias. Espero que este video les haya resultado un tanto agradable, aunque también pues entiendo que ha sido comentado de una forma un poco abstracta, pero bueno, de cierta forma es parte de la matemática ser un poco abstracta. Espero que lo disfruten y si les resultó interesante, pues ya saben, pueden suscribirse a mi canal para recibir nuevo contenido y nos veremos en un siguiente video. Decirles a todos que fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta luego.